Muy bien, señores, tal como dijimos antes de la pausa, está con nosotros el doctor Rafael García, Rafael Vázquez García, quien es médico y además un líder político de Santo Domingo Este. Con él vamos a conversar sobre muchos temas. Primero, lo que está en el tapete, que ustedes saben, que es el tema de la COVID, como le llaman, la pandemia, que ya un año tenemos, pues nosotros, no solamente nosotros en el país, sino en el mundo, azotándonos con todo este tema. Y también la parte política que nunca se queda, porque él es un líder político. Doctor, bienvenido, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Robinson. Para nosotros es un honor y un privilegio el que tú nos hayas invitado a tu tan visto programa, no solamente aquí en la República Dominicana, sino un poquito fuera del país. Y también buenas noches a Giovanni. Gracias de corazón. De verdad que le agradezco infinitamente esta invitación. Y aquí estamos. Bueno, el honor es nuestro, doctor, en virtud de que usted, como decía yo en la introducción, se ha dado a conocer por ser una persona con mucho trabajo en el quehacer de trabajo social. Así es. Porque los médicos en esto van de la mano con el trabajo social en las sociedades, en la población. Yo iniciaría preguntándole, doctor, el tema del COVID, que ya precisamente cumplimos un año del país y el mundo estar ya con esta situación. Vemos que gracias a Dios estamos viendo ya una luz al salir del túnel, como se dice. En esta semana llegó pues un nuevo cargamento de 1 millón de vacunas desde China. Me gustaría ver una panorámica suya, bajo su experiencia, ¿no? Que usted nos haga. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que este virus agarró a la ciencia médica fuera de base. Sí. Nadie estaba esperando este virus, que no solamente ha azotado a la República Dominicana, sino no hay un país en el mundo donde no haya aparecido, aunque sea un solo caso, de este virus. Por eso se le llama la gran pandemia del siglo. ¿Cuál es la situación real de la República Dominicana, que es el caso específico que no compete? La República Dominicana, a diferencia de otros países de América Latina y del mundo, ha tenido reconocimiento no solamente de América Latina, sino del mundo, en el sentido de que como dominicanos y dominicanas somos los pioneros en erradicar algunas enfermedades que son prevenibles, como la vacuna, donde todavía en otros países de América Latina existen esas enfermedades. Yo te puedo poner varias enfermedades. El polio. El polio fue erradicado aquí en la República Dominicana. A través de vacunas. A través de vacunas. Entonces, la República Dominicana, los dominicanos, las dominicanas, tenemos una gran experiencia, porque nosotros siempre tenemos lo que se llama el PAI. El PAI es el Programa Ampliado de Inmunización. Y aquí hay miles y miles de jóvenes, a propósito que este programa lo ve mucho la juventud, sí, que se han preparado, han hecho un curso de auxiliar, y una inmensa cantidad de dominicanas y dominicanos saben inyectar, saben vacunar. A diferencia de otros países vecinos que están al mismo nivel de nosotros, que no han puesto la primera vacuna. Solamente Chile nos lleva a la delantera a nosotros, pero en América Latina la República Dominicana ocupa el segundo lugar dentro de todos los países del mundo en la vacunación. Eso, naturalmente, hay que reconocerle a las autoridades de salud y sobre todo al presidente de la República, que al inicio de su gestión inmediatamente formó comisiones que se dirigieron a diferentes lugares del planeta, sobre todo los países G8, que son los 8 países más ricos del mundo, sí, pero que también son los que llevan la delantera en lo que tiene que ver con los descubrimientos, sobre todo en la parte ciencia médica. Por eso nosotros tuvimos la habilidad, gracias al honorable señor presidente de la República,
Luis Rodolfo Abinader y Corona, de hacer reserva, porque como tenemos que ser francos y sinceros, ¿por qué los países vecinos que tienen la misma condición de la República Dominicana no han podido vacunar? Por la sencilla razón de que los países ricos acapararon el mercado. Wow. Es decir, no es lo mismo reservar 20 millones de vacunas, de dosis de vacunas, que 600 millones como lo hizo Estados Unidos y otros países donde no se compra ni vende en pesos, sino en euro, en dólar y otra moneda mucho más pesada que el peso. Entonces, a los países pequeños, los países tercermundistas, subdesarrollados, a nosotros nos dan la colita, o sea, la sobra. Pero gracias a Dios que ya en la República Dominicana tenemos alrededor ya, vamos a hacer un completivo de alrededor de 700 a 800 mil dominicanas y dominicanos ya vacunadas con una primera dosis. Y ahora, en el día de ayer, a eso de las 4 y pico de la tarde, llegó a la República Dominicana un avión desde China con 1.050.000 dosis. Naturalmente que esas dosis son para pacientes que ya se le han puesto la primera dosis. Exacto. Como son el área de la salud, que ocupa la primera línea, porque nosotros como médicos y enfermeras, bioanalistas, etcétera, etcétera, somos los que estamos en constante actividad, sí, face to face con los usuarios, con los pacientes y las pacientes. Entonces, el primer sector tomado en cuenta por el Estado y el gobierno dominicano fue el sector salud. Ahí incluye los médicos, enfermeras. Sí, todo el que está ligado al personal de salud. También ahora pasamos ya a la etapa de lo que sobrepasan los 65 años de edad, porque todos sabemos que el virus tiene una predilección de atacar a los mayores de 65 años de edad, así como también a aquellas otras personas que tienen alguna condición de salud, como son los pacientes asmáticos o que sufren de crisis de broncoespasmo, aquellos pacientes fumadores, aquellos pacientes que tienen EPOC, enfermedades broncopulmonares obstructivas crónicas, aquellos pacientes que sufren de alergia a repetición, son pacientes de alto riesgo, así como también aquellos pacientes que son inmunodeprimidos, tienen VIH-Sida, tienen cáncer. Es decir, hay la el virus también. Exactamente. El virus tiene una gran predisposición y una afinidad con todos aquellos usuarios o pacientes que tienen una condición sobreañadida aparte de la edad. Doctor, una persona joven que tenga, por ejemplo, hipertensión, puede tener peligro con esto aunque sea joven, porque de 65 hacia arriba se sabe que independientemente de la edad, con una enfermedad colateral como cualquiera de estas que usted citó, es mucho más riesgoso. Pero una persona joven que padezca, por ejemplo, de hipertensión, ¿también puede tener un riesgo similar? Bueno, en la vacuna, déjame decirte algo, yo tengo que ser franco y sincero. Claro, sí, claro. sí, en claro. La vacuna a nivel mundial lo que hacen es que produce una reacción antígeno-anticuerpo. O sea, Giovanni llega al día de hoy a donde Robinson. Buenas tardes, buenas noches. Y usted le da entrada, porque usted conoce a Giovanni. Sí. El gran problema de los microorganismos, llámese bacteria, virus, riqueza, micoplasma, hongo, es que Giovanni vino hoy en las condiciones vestido como está. Pero si mañana llegara a donde usted, ya sin cabello o con una melena, sin corbata y vestido de mujer, por ejemplo, y con otro nombre, él le toca la puerta a usted, pero como usted no lo conoce, entonces usted le va a abrir la puerta. Eso es lo que pasa con los microorganismos y el cuerpo humano. Entonces, los virus mutan y al mutar, hoy se llama Giovanni, pero mañana se puede llamar, por ejemplo, Jorge
Jorge Miwor, que es uno de los empresarios de finanzas del municipio de Santo Domingo Este. Entonces, por eso es que el cuerpo humano tiene esa gran debilidad y entonces eso constituye una gran amenaza también para los seres humanos, porque la mutación significa que cambia de nombre, que cambia de aspecto físico y en todos los sentidos, y entonces por eso, como nuestro organismo no lo conoce, entonces le da la puerta de entrada, y entonces es fácil de invadir y provocar las enfermedades. Doctor Rafael, hemos observado que ya con la llegada de las vacunas a la República Dominicana tenemos un respiro. Ahora, ¿qué han dicho muchas personas? Que el Estado Dominicano, presidido por Luis Rodolfo Abinader Corona, como también todas las autoridades, deben de llevar un mensaje de que los ciudadanos dominicanos deben de seguir los mismos protocolos. ¿Qué usted le puede decir a ese público que lo está observando? Que muchos de ellos, y ahora que viene la Semana Mayor, piensan que porque ya llegaron estas vacunas, ya estamos a libre albedrío en las calles de nuestro país. Si calculamos al día de hoy alrededor de unos 800,000 personas vacunadas o inoculadas, y aquí más o menos promedio hay unos 14 millones de habitantes, incluyendo los extranjeros. Si usted calcula en función de eso, la proporción de personas que se han inoculado o vacunado hasta ahora es ínfima, o sea, constituye un porcentaje. Claro. El protocolo debe seguirse. ¿Por qué? Porque hasta que no haya un 80, 85, un 90% de los dominicanos y dominicanas vacunados, no es fácil de montar, no es recomendable de desmontar. Por ejemplo, el distanciamiento social, que consiste en que un ser humano debe estar de 1,5 metros a 2 metros o más, que debe lavarse bien las manos, la cara, los ojos, el uso de la mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces, el simple hecho de que una persona tenga una dosis de vacuna no significa que esa persona no sea propensa a ser infectada por el COVID-19. Es un buen dato. Entonces, hay personas también que dicen que ya le dio el COVID y ya ellos están protegidos. Es que el COVID es un virus que puede dejar inmunidad temporal durante 3 a 5 meses, no más. Ahora, cuando ya la persona se aplicó las 2 dosis de vacuna, entonces ya sí, ya ha creado los anticuerpos suficientes y permanentes y definitivos. Hasta ahora eso es lo que se ha afirmado, porque yo quiero decir algo que no lo terminé de decir ahorita. Faltó tiempo a la ciencia médica y a los laboratorios, porque se experimenta con animales. Y en este caso, no solamente en la República Dominicana, se está experimentando con humanos. Por eso hay un 9% de cada 100 dominicanos y dominicanas, hay 9% que se resisten a aplicarse la vacuna. ¿Por qué? Porque también los medios de comunicaciones radiales, escritos, televisivos, las redes en sentido general, han provocado esa situación. Pero yo te pregunto, de los 800,000 dominicanos y dominicanas que se han inoculado o vacunado hasta ahora, ¿a quiénes le ha pasado algo? ¿Se ha muerto alguien? Yo pregunto, un solo dominicano todavía no se ha muerto. No, lo que hay es especulaciones. Sí, ahora, hace 2 o 3 días que falleció un ex diputado muy famoso, que su hijo es regidor en la zona oriental. ¿Diputado reformista? Un diputado, sí, sí. Exactamente. Sanchito. El hijo, por ignorancia, porque eso fue por ignorancia, dijo que su padre falleció a causa de la vacuna. Él se había inoculado una semana antes, o sea, él falleció, creo que fue el lunes ahora, en esta semana. Wow. Y el martes de la semana pasada, él se inoculó, o sea, lo inocularon o se había vacunado. Ahora, hay que ver el tipo de paciente. Ese paciente, según tengo entendido, era un paciente de alto riesgo. ¿En qué sentido? Bueno, se estaba dializando constantemente. Era un paciente diabético. Era un paciente que sobrepasaba los 65 años de edad.
Wow. Es decir, habían condiciones predisponentes, Vulnerabilidad. muy vulnerables, entonces no se le puede atribuir a una inoculación o a la vacunación que ese paciente falleció, porque sería el primer dominicano en aplicarse la vacuna y fallecer. De modo y manera que en la República Dominicana hasta hoy se han inoculado 800,000 personas y ninguna ha pasado nada. Puede ser que esta vacuna, la Sinovac, que es China, pueda producir lo que hemos visto, nosotros que hemos vacunado una gran cantidad de dominicanos y dominicanas, una sensación de cefalea o dolor de cabeza. Nada más. Ni siquiera fiebre, en comparación con otras vacunas que se están inoculando en otros países que producen, aparte del dolor de cabeza, producen alguna sensación de fiebre. Sí. De todas maneras, si usted se aplica la vacuna, normalmente en el momento de aplicarse la vacuna debe permanecer entre 20 minutos o media hora ahí por una reacción inmediata, porque la vacuna, como cualquier medicamento, puede producir una reacción inmediata, mediata, en varios días, o tardía, como puede ser. Entonces, específicamente, estas vacunas son prácticamente inocuas, o sea, no producen efectos secundarios en la gran mayoría de los pacientes o usuarios que se le ha aplicado hasta el día de hoy. Mis suegros tienen 70 años y se le vacunaron los dos y no han tenido reacción negativa. Vamos a ir, queridos compañeros Robinson, a una pequeña pausa, amable televidente. Vamos a regresar con el doctor Rafael Vázquez García. Qué importante escuchar a Rafael llevándole luz al pueblo dominicano de esta pandemia, una pandemia que cambió el mundo. El modus vivendi del mundo y de los dominicanos es otro cuando llegó esta pandemia del COVID. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Seguimos en esta plataforma Tribuna Juvenil. Vamos a seguir llevándole luz al pueblo dominicano sobre esta pandemia, el COVID-19. Quiero preguntarle al doctor Rafael Vázquez García, ¿cuáles personas se le puede aplicar la vacuna? Bueno, lo primero que tengo que decir aquí, que es la primera vacuna que se fabrican los laboratorios, donde debe necesariamente haber una preautorización, es decir, lo que se llama en medicina consentimiento autorizado. Es decir, a cada ser humano que se le va a aplicar la vacuna, tiene que tener una autorización de la persona. ¿Por qué? Porque no es obligado. A pesar de que mucha gente aquí ha dicho que la vacuna, el gobierno tiene que aplicarla de una manera violenta, violentando el derecho. No, vivimos en un país democrático. Claro. Y a nadie se le puede imponer nada. Ahora, el Estado dominicano, como Estado, lo que tiene que hacer es concientizar masivamente a la población, y eso es a través de la educación. Lógico. Entonces ya eso se firma lo que se llama un documento con consentimiento de la persona que se le va a aplicar la vacuna. ¿Qué pasa con eso? En cualquier país del mundo usted se va a aplicar una vacuna, no tiene que firmar nada. Ni aquí. Es primera vez que en la humanidad usted tiene que firmar. ¿Por qué? Por lo mismo que yo decía ahorita. En vez de la ciencia médica, los laboratorios no tuvieron tiempo suficiente para experimentar con animales por la gravedad y el riesgo que significa el COVID-19. Entonces, a la ciencia médica no le dio tiempo a aplicarle la vacuna, inocular los animales y esperar los efectos secundarios que producían los animales. Entonces, había una prisa, había una emergencia, había una urgencia. Claro. Entonces, esto motivó que hay más de 2,000 laboratorios tratando de hacer vacunas, porque eso constituye un gran negocio. Pero hasta ahora hay 4 o 5 vacunas a nivel mundial que
los organismos competentes han autorizado. OMS, por ejemplo. La OMS, Organización Mundial de la Salud, la OPS, Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF, que son los organismos internacionales que están monitoreando el mundo con esta pandemia y otras pandemias que se han originado en la Tierra. Entonces, es una situación compleja y complicada, porque cuando tú tienes que firmar un documento que muchas veces va en contra de ti mismo, es porque el laboratorio necesita asegurarse de una contrademanda. Claro. Fíjate cómo es la situación. Aquí, como en toda parte del mundo, la vacuna del COVID es un experimento humano. O sea, estamos experimentando con los seres humanos. Y por tanto, los laboratorios tienen que asegurarse, porque la ganancia que ellos están obteniendo ahora podría ser poco para la demanda en el futuro. Hasta que no tiene 5 años o más, no se conoce cuáles son las secuelas o efectos secundarios que podría producir. Pero sabemos que el virus fue en diciembre del año pasado que se descubrió en Wuhan, China, sí, una ciudad de China. Imagínense ustedes que este es el primer año y sin embargo ya se está aplicando a los seres humanos. Entonces, imagínense usted que usted tenga un laboratorio, ahora es muy bien, porque se está ganando millones de dólares, y pesos, o euros, lo que sea, dependiendo del país que esté vendiendo. Pero mañana pueden llover las demandas contra ese mismo laboratorio, claro, que hoy es una bendición de Dios, pero que mañana se puede convertir en la otra cosa inversa. Claro. Usted puede ser un pandemonio. Sí. Entonces, por eso ellos exigen que se le dé un consentimiento autorizado para ponerle a aplicar la vacuna. Entonces, hay sectores que no califican. Por ejemplo, usted tiene una mujer embarazada, como no se ha tenido tiempo en saber si produce algún daño a nivel del embrión feto, entonces las mujeres embarazadas no califican para aplicarse la vacuna del COVID. Sin importar el tiempo del embarazo. Sin importar el tiempo por eso están muriendo muchas mujeres embarazadas, porque no se le aplica a las mujeres. ¿Por qué? Porque el laboratorio dice, no, espérate, yo no puedo mandar a que apliquen la vacuna a una embarazada. Y después si hay un feto deformado, sí, que pudo haber sido por otra cosa, pero se lo atribuyen ¿a quién? A la vacuna. Sí. ¿Cómo sucede en el entorno? Que la gente muere de una cosa y dicen que de otra. Otras personas son aquellas personas que tienen alergias, tienen alergia a repetición, que hacen alergia a todo, que no pueden comer camarones, que no pueden comer pimienta, que no pueden comer. Ese tipo de personas no se recomienda. Y sí se le aplica la vacuna hay consentimiento, con consentimiento previo, y además de eso, que un alergista, un especialista en alergia, le dé la previa autorización, y además se recomienda que sea en un lugar donde haya las posibilidades de cualquier reacción o un shock anafiláctico, entonces que entre en acción un médico y que haya medicamento o si hay que entubar a ese paciente. Otros pacientes son los cardiópatas, aquellos pacientes que son hipertensos, que sufren de presión alta y esa presión está descompensada, entonces tiene que tener 2 consentimientos. El que exige la vacuna previamente, pero además el de su médico tratante, wow, el cardiólogo. Perfecto. Aquellas personas que son diabéticas y está descompensada, el azúcar anda por 500, 400, wow, y se le va a aplicar la vacuna. No, espérate, tú tienes que traerme una autorización previa del diabetólogo o el endocrinólogo médico tratante. Entonces ya sería, en vez de una, serían 2 condiciones. Y otros pacientes que también son pacientes de alto riesgo por una condición de salud, pacientes diabéticos, con VIH-Sida, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades broncopulmonares obstructivas crónicas. O sea, hay un grupo de pacientes, aquellas personas que tienen un proceso viral agudo, que tú no sabes si es el mismo COVID. Perfecto. Entonces, ese paciente que tiene ese proceso viral, que tiene esa gripecita o que tiene esa influenza, no debe vacunarse. Aquellos pacientes que le dio el COVID, pero todavía no tienen 3 o 4 meses que le dio. Ahí estoy yo. Ahí entonces tú no aplicas. A mí me dio en diciembre. Exacto. Entonces todavía tú no aplicas para que se te aplique la vacuna. ¿No entiendes? O sea, hay un sinnúmero de pacientes que hay que aplicarlo,
Yo creo que al Ministerio de Salud, como órgano rector del Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana, le ha faltado la comunicación, la educación. ¿Usted me entiende? Pero lo que pasa, doctor, es que en el caso del ministerio, estamos viendo y pasó algo que no cayó muy bien con el ministro pasado. Por ejemplo, el gabinete de salud está presidido por la vicepresidenta de la República. Y todo lo que hay que hablar de salud sale de ahí. El ministro de Salud Pública no puede ni hablar. Incluso yo pensé que el nuevo podría tener cierta autonomía en su ministerio. Y no estoy viendo ni siquiera al ministro nuevo que tiene cierta autonomía, porque todavía no veo al ministerio per se pronunciarse al respecto del COVID. Yo no lo veo por parte. Mira, Incluso con lo de la vacuna que llegaron, el 1.000.000 de vacunas, el ministro no sabía cuándo llegaban. Y a mí me sorprendió escucharlo a él decir que no sabía. Y al poco rato yo vi a la vicepresidenta decir, las vacunas llegan tal día. Y el ministro no lo sabía. Mira lo que pasa. Es un asunto complejo y complicado. Claro. Más de lo que Y usted confuso. se puede, sí, más de lo que usted se puede imaginar. Es un asunto de gerencia. No es ético, por ejemplo, con todo el derecho que tiene ella y con todo el respeto que me pueda merecer la honorable vicepresidenta de la República, Claro, claro. que ella puede ser una científica en cualquier área, pero de medicina no sabe. Si yo soy el ministro de medicina, hablo yo. Lógico. Yo no permito esa cuestión. Por eso a mi amigo y a mi hermano, al doctor Plutarco Arias, le llamaban el ministro mudo. Mudo. Pero este está peor. Está peor. Así. Entonces, ella puede hacer la introducción, porque ella es la encargada del sector salud. Ahora, cuando se trate de un tema, el que estudió medicina y el ministro soy yo. O sea, yo no le voy a permitir Es lógico. a nadie, no, absolutamente, que me usurpe mis funciones. Y eso yo lo digo con toda responsabilidad, porque nosotros somos gente de principio. Entonces, no es lo más recomendable, lo más idóneo, que usted, que es periodista, vaya a un tema, a un escenario a hablar de medicina o de un tema relacionado a medicina, donde hay un médico Claro. que sí puede hablar de medicina. Para ¿Usted eso me entiende? está usted ahí. Entonces, y le por estamos eso- preguntando a usted eso. Por eso. Entonces, por eso es que cada cosa hay que ponerlo en su lugar. Claro. ¿Tú me entiendes? Nos queda poco tiempo, pero quiero hacerle otra pregunta. Toda esta semana hemos observado en las noticias internacionales que los países suspendieron la vacuna AstraZeneca. ¿A qué se Es debió un eso? chisme de geopolítica. Mira, es una guerra de intereses. Así mismo es. Una guerra de intereses. Aquí hay dos potencias en el mundo entero. Lo demás es Cuento. que son China. China tiene la mayor cantidad de seres humanos que tiene el planeta, país que más tiene habitantes, y expandiéndose. Tú vas a cualquier país de América Latina o del mundo y tú encuentras chinos y negocios de chinos, incluyendo en Estados Unidos. Los chinos ya se le han metido a los Estados Unidos. Así mismo. Los downtown, por ejemplo, tú vas al Bajo Manhattan y tú encuentras que todo un barrio chino, que hay millones y millones y millones de negocios y una gran inversión. Ya los chinos prácticamente son parte de dueños del planeta. Increíble. Así de una manera, una guerra fría. Entonces, yo entiendo que es un asunto, como tú decías, geopolítico. Sí. O sea, hay países que están alineados con Estados Unidos, hay países que están alineados con China y se están manejando en ese ámbito. Un terror psicológico, una guerra psicológica, como sucede, una guerra de intereses, naturalmente. Pero hasta ahora, los efectos secundarios que producen la inoculación o vacunación de las vacunas, no creo que hayan muerto personas, y a veces se mueren de una cosa y dicen que de esto. Yo pienso más bien que es una guerra de intereses. No obstante, y debo decirlo, que el gobierno dominicano reservó vacunas que tienen para poderse mantener
por debajo de 70 grados Celsius. República Dominicana es un país subdesarrollado. República Dominicana es un país cálido, caliente. Tropical, totalmente. República Dominicana es un país tropical. Y entonces, ¿dónde están los mecanismos logísticos para República Dominicana a guardar en buenas condiciones un fármaco que tenga como exigencia 70 grados bajo cero? ¿No me entiendes? O sea, Sí. si abajo cero hay congelamiento, o sea, se forma el hielo, imagínense ustedes 70 grados bajo cero. Entonces yo os decía desde un principio, la vacuna, esa vacuna que hay que conservarla y preservarla en un ambiente de 70 grados bajo cero, esa vacuna no es para dominicanos ni para dominicanas, porque Eso es verdad. desde que tú la sacas, va a tener que aplicarla instantáneamente. Pero nosotros, esta que exige menos exigencia, hay que, tan pronto tú la sacas, inmediatamente tienes que aplicarla, porque si no se degrada. Se degrada. Entonces, al degradarse, usted cree que está poniendo algo y no está poniendo nada. Doctor, O sea, de acuerdo a su experiencia, el presidente de la República, Luis Abinader, había prometido de que a finales de junio el 80% de la población estará vacunada, ¿verdad? Inoculada. De acuerdo a su experiencia, ¿usted cómo ve, cómo va esto? ¿Usted cree que se logre? bueno, estamos en marzo, mediados de marzo. Todo va a depender de la facilidad que le den a la República Dominicana. Las gestiones están hechas Claro. y los amarres están hechos también. Ahora, es que yo dije al principio del programa, esto es una colita. O sea, República Dominicana, las rabicitas que le dan por ser un país tercermundista. Las autoridades están haciendo los esfuerzos necesarios. Tenemos un presidente extremadamente preocupado, que duerme 2 y 3 horas diarias. Esa es la verdad. Sí, él está trabajando. Entonces, y tiene los amarres y hizo la reservación. Ahora, vuelvo y reitero, no es lo mismo si tú eres negociante, que yo te compre 20 millones y que venga otro y te ofrezca, a lo mejor en dólar, que te reserve 600 millones. Entonces, los países grandes o desarrollados no han permitido que los países pequeños se favorezcan con esta pandemia. Y esa es la realidad. Claro. Los países grandes han acaparado el mercado y entonces nosotros somos la sobra. SOS sí sobra. Gracias a Dios, vuelvo y reitero, que la República Dominicana ha tenido la suficiente habilidad, sabiduría e inteligencia y ha hecho comisiones y lo ha mandado a los laboratorios que están fabricando las vacunas y ha hecho las reservaciones con tiempo, mientras otros países que están al mismo nivel que nosotros, todavía no se ha hecho la primera inoculación, ni tienen esperanza por ser. Por lo tanto, esta pandemia va a durar mucho tiempo, porque es un asunto de acaparamiento. Claro. Doctor, usted no se lo puede ir de aquí sin hablar un chin de política. ¿Cómo está el municipio? Del que usted es uno de los líderes de ahí, ¿no? Santo Domingo Este. Y sobre todo, para conjugar esa pregunta, las bases del PRM en esa provincia y en todo el país. Mira, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Esa es la realidad. Si hacemos una historia rapidita, cuando éramos PRD, se formó en 1939, accesamos el poder en 73, vino el golpe de Estado de Juan Bosch, en 78 don Antonio Guzmán Fernández, ahí Balaguer nos robó 3 o 4 senadores, ganamos las elecciones, tomamos el gobierno, pero nunca tuvimos el poder. ¿Por qué? Porque Balaguer controlaba el Senado de la República. Entonces, el PRD para esa época nunca tuvo el poder. Controlar una de esas cámaras significa prácticamente el poder. Sí. Entonces, viene Salvador de Blanco con un partido dividido. Mira dónde cayó, preso. Sí. Dice Maquiavelo, divide y vencerá. Y vencerá. Viene don Hipólito Mejía, 2000-2004. Viene el PLD con solo 4 años de gobierno. Le pone el dólar a 60 por 1. Wow. Los 2 primeros años de Hipólito fueron excepcionales, lo reconocen hasta los opositores, pero los 2 últimos años ya el PLD tenía dinero suficiente y una campañita, como ellos saben hacer, 60 por 1. Ahora, ¿qué quieren hacer con Luis? Luis tiene
el poder. Aquí se habla de una justicia independiente. Luis implementó lo que se llama la justicia independiente. Ahora, ¿los PLDistas creen eso? No creen eso. Ellos están jugando, no es aumentar el dólar 60 por 1, porque saben que Luis tiene la moneda controlada y no hay forma de cómo ellos hagan esa travesura. Y además es economista y tiene un equipo. Un equipo. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿qué quieren ellos hacer ahora? ¿Y qué están planificando? Tú tienes una empresa, Robinson, Giovanni, tú tienes una empresa, y viene cualquier dirigente del PLD, que también tiene una empresa constituida. Él compró a vaca muerta. Aquí hay almacenes de productos de primera necesidad, repleto de todo. Wow. Maquiavélico, ¿eh? Entonces, nosotros tres vamos a concursar con ellos. Y hay una licitación. ¿Quién va a ganar? El dirigente del PLD que tiene la compañía, porque nadie puede competir con él, porque él compró a vaca muerta. Nosotros estamos comprando en la actualidad, o sea, en el momento, pero ellos compraron en el pasado. Y entonces por eso la mayoría de las licitaciones los PLDistas la ganan con mucha facilidad. Y ellos son los que están creando, porque antes eran 35 gatos, ahora son 45. ¿Se refiere los hijos crecieron arriba, 35% en las elecciones, pero ahora están pasando vergüenza. El PLD tiene un 15%, es decir, 30% menos de lo que ellos sacaron en las elecciones. ¿Y quién se está alimentando del PLD y de Danilo? Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo. Fíjate que obtuvo Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, menos de un 5%. Más sin embargo, ya prácticamente están compitiendo. Ayer mismo en Santiago, Leonel de 10 tiene 7. Increíble. Entonces, y le han pasado algunos 15 diputados. Exactamente, juramentó un diputado, sí, muchos regidores, muchos alcaldes, muchas cosas. Entonces, cada día que pasa, el PLD va hacia abajo, en picada hacia abajo. ¿Y cuál es el mensaje? De que el PLD y Danilo Medina va a ser el nuevo partido bisagra, como lo es en la actualidad el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano. Yo digo en este programa de primicia, Danilo Medina y el PLD serán el tercer partido de bisagra de la República Dominicana. El que hierro mata, hierro muere. Entonces esa es la verdadera realidad. Y además de eso, un gobierno formidable como el que está haciendo Luis Abinader en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica que heredó del mismo PLD. Entonces, sin embargo, mientras ellos están rodando y matándose uno con otro, Luis y el PRM están volando por encima de un 60%. La elección del presidente, ya nos vamos. Sí. Pero la elección del presidente Medina como presidente del partido, ¿cuál es su lectura? No, él tiene, tú sabes que el que hace la cosa mal hecha tiene que protegerse. Primero diputado para disfrutar de la inmunidad, y segundo, presidente del partido. Eso es para meter cuco. Pero la justicia independiente que hoy tiene la República Dominicana no es que aquí se esté, por ejemplo, aquí lo que se merece es justicia, no venganza. Claro. Y para que después no se acuse a Luis y al PRM de represalia. O de que es un asunto político. Por eso Luis, de una manera sabia e inteligente, permitió que aquí se eligiera una justicia independiente para que después ellos no digan, no, persecución política, venganza. No, ese término hay que sacarlo aquí de la política dominicana. Aquí lo que se quiere es justicia, el pueblo lo que quiere es justicia. Ahora, el pueblo votó por Luis y por el PRM, y eso tenemos que decirle a boca llena, claro. Para agarrar a esa gente, meterlos presos y quitarle el dinero que se robaron del erario. El dinero tuyo, Robinson, el dinero tuyo y el mío y el de todo el pueblo en sentido general. Porque una de las cosas por la cual votó masivamente el pueblo por Luis fue por eso, para sacar los comensales y sacar los ladrones del Estado Dominicano. Pero no solamente meterlos presos, sino quitarle los bienes que se robaron. Así es. Querido doctor Rafael Vázquez García, para nosotros un honor, una distinción de la forma que usted lleva un mensaje al pueblo dominicano
de manera llana, y yo sé que muchos PRMistas que lo están observando y gran parte del pueblo dominicano se identifica con sus discursos, porque hoy en día existe, como usted expresa, una sed de justicia que durante años hace mucha falta en el escenario público de nuestro país. Gracias de corazón. Gracias, doctor. Para nosotros un honor, una distinción y sobre todo que le sacamos provecho al lado de usted como un doctor. Sí, la parte médica la aprovechamos. Muy importante. La parte política me hubiese gustado, el tiempo no nos ayuda, pero hubiese gustado tratarlo más porque siempre hay mucho que hablar de la política. Así es. Ojalá tenerle pronto, Así doctor, es. nueva vez. Cuantas veces ustedes lo necesiten, aquí estaré yo como un soldado. Así será. Así es. Gracias al pueblo dominicano por su sintonía. Estuvieron con ustedes Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.